Buenos días, buenas tardes o buenas noches para cualquier persona que nos esté escuchando, nos escuche en un futuro. La palabra de Dios que nunca pierde sentido, nunca pierde el momento en que debe ser presentada, siempre es actual, siempre es presente. Y lo haremos en esta mañana escudriñando la palabra de Dios en el libro más importante de la Biblia para estos tiempos, según Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 hasta el 3. Adelante, mi hermana. Amén. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de sus ángeles a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Amén. Bueno, mis hermanas y hermanos, aquí estamos frente al libro, para mí, forma personal, el libro más importante de nosotros hoy. Debería ocupar el primer lugar en nuestros pensamientos académicos. Cuando vamos a estudiar la Biblia, deberíamos decir, vamos a ir primero un ratico a Apocalipsis, vamos a leerlo a ver qué entendemos, porque el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, es decir, es lo que Cristo Jesús te manda decir en forma directa. Toda la Biblia es la revelación de Dios, indudablemente, toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero en esa revelación de Dios hay diferentes revelaciones. Por ejemplo, Moisés nos revela la historia del pueblo de Israel por el desierto, su éxodo, su salida de Egipto, nos narra la creación de Dios. Pero es que Apocalipsis es un testimonio, es un mensaje que Cristo, tu hermano mayor, mi hermano mayor, mi Salvador, me envía para estos últimos tiempos. La importancia de Apocalipsis es porque tiene una aplicación para la última etapa del mundo. Este mundo fue planificado para vivir alrededor de los 6.000 años. Y exactamente estamos cumpliendo los 6.000 años. 6.000 años, sí. Un teólogo hizo la investigación desde el Génesis hasta el Apocalipsis, con todas las referencias que hay, que Fulano engendró a Fulano a los tantos años, y este vivió tantos años, y engendró a Perano. Con esa cuenta llegó hasta el Nuevo Testamento, hasta la venida de Cristo, y él contó 4.004 años. No ha habido una teoría que tire por tierra ese conocimiento. Permanece esa investigación porque es muy, muy exacta. Y de Cristo para acá hemos contado, él nace en el año 3, en el año 4, porque Cristo divide la historia, pero es reconocido más o menos para el año 600. Entonces se devolvió la historia hasta que llegó el nacimiento de Cristo y de ahí comenzaron a contar antes de Cristo y después de Cristo. Y entonces llevamos después de Cristo, llevamos en este momento 2023 años, 2021 y 3 años que se perdieron
en la cuenta, porque Cristo debió nacer en el año 1, porque año 0 no hay, pero nació fue en el año 4. Así que por eso él muere en el año 31 y él tiene casi 34 años. Se perdieron 3. Así que estamos en el 2024. Y 4004 años que hay antes de Cristo, estaríamos hablando que estamos viviendo el año 6008 aproximadamente. Años más, años menos. O sea que el tiempo que Dios le había fijado a este mundo está cumplido. Y no solamente por este cálculo así que le estoy haciendo. Veremos más adelante aquí en Apocalipsis que Jesucristo cura, levantando la mano al cielo por el que hizo los cielos y la tierra en el capítulo 10, que el tiempo no sería más. Se refiere al tiempo profético. Y el tiempo profético de la Biblia, la última profecía, la más larga de la Biblia, 2300 años, fueron ya cumplidos en el año 1844. Así que si tuviéramos una profecía que pudiésemos decir, bueno, esta profecía comienza en el 1500 y terminaría en el 2520, diríamos, bueno, pues ni modo, la venida de Cristo tiene que ser después de que se cumpla esta profecía, porque todo lo de la Biblia debe ser cumplido. Así que la venida de Cristo estará para allá, para el 2500 años. No, la profecía más larga de la Biblia de tiempo se cumplió en el año 1844, que la estudiaremos más adelante aquí en esta mañana. O sea que han pasado ya 160 años. Hace 160 años estamos en el fin del mundo. Estamos viviendo la colita, viviendo el último pedacito de la historia de este mundo. Pronto el mundo va a terminar. Y no solamente se dice apocalípticamente, los científicos han aceptado que este mundo está próximo a terminar. La ONU sacó un estudio en donde este mundo debe terminarse para el 2031 porque el equilibrio cósmico se perderá. Los inviernos serán más fuertes, los veranos mucho más, y entonces estaremos en extremos calientes y fríos, y no se podrá dar una vida común y corriente, y por eso el mundo está corriendo para arreglar las cosas de tal manera que el ecosistema no pierda su ciclo normal, mensual y anual que tenemos, las estaciones. Bueno, no lo sabemos. Isaac Newton, uno de los más grandes matemáticos del mundo, descubrió la gravitación universal cuando vio caer una manzana. Otros dicen que le cayó en la cabeza. Bueno, al fin y al cabo, donde haya caído, él vio que la manzana caía hacia el suelo y dijo, ¿por qué no se fue a la derecha o a la izquierda? ¿O por qué no se elevó? Muy sabio el hombre, muy inteligente. Yo no me lo hubiera preguntado, pero él se lo preguntó y él descubrió la gravitación universal. Y él era también un gran teólogo, estudioso de la Biblia. Y él sacando las cuentas matemáticas como gran matemático que era, digo que este mundo se acabaría para el año 2060. Así que si la profecía de Newton se cumple, faltan 50 años larguitos. Por supuesto que no nos interesa la profecía de Newton. Le estoy dando conocimientos genéricos que hay, generales que aparecen en el mundo y de todo debemos saber un poquito. Pero por supuesto que nuestra certeza y confianza está en lo que dice la revelación de Jesucristo, la palabra de Dios. El mundo de Apocalipsis es fascinante porque nos habla de los últimos acontecimientos del mundo.
Por ejemplo, el libro de Mateo, si yo quiero ir a Mateo y mirar que me habla del fin del mundo, yo iría a Mateo capítulo 24. Ahí Cristo habla del fin del mundo. Pero en los demás pasajes no habla del fin del mundo, habla de los milagros que él hizo, de la sinagoga, de las discusiones que tenía con los fariseos, con los escribas, etcétera. Pero es que Apocalipsis me habla es todo el libro del fin del mundo. Todo el libro tiene que ver con los últimos acontecimientos de la historia de la humanidad. Por eso es el libro que debería ocupar el primer lugar en tus investigaciones académicas. Por tal motivo, vamos en estas madrugadas a darle Apocalipsis, a ver hasta dónde llegamos y cuánto el Señor nos puede revelar. Comencemos hoy con la introducción diciendo que esta es la revelación de Jesucristo, que se la transmitió a un ángel. Ángelos, ángel significa siervo, a un mensajero. Mensajero es el significado más preciso para ángel. Y ese mensajero se la transmitió a Juan, a un ser humano como tú, como yo, Juan, el discípulo amado de Cristo Jesús, el más jovencito. Y ese discípulo amado nos cuenta lo que él oyó y lo que él vio con sus propios ojitos. Las revelaciones que el ángel le hizo que traía de Jesucristo. Y entonces Juan se las transmite a las 7 iglesias. Y las 7 iglesias nos las transmite a cada uno de nosotros. Así que este es un mensaje que viene del Padre a Jesucristo, de Jesucristo al ángel, del ángel a Juan, de Juan a las 7 iglesias y de las 7 iglesias a cada uno de nosotros. Finalmente llega a tu vida y a mi vida. La gente le tiene miedo a Apocalipsis porque dice que eso no se entiende, que lo que hay ahí es muy difícil de entender. Y claro, si usted antes de comerse una comida dice que está muy maluca y que usted no quiere comer, pues obviamente que al comérsela le parece maluca y usted no se la quiere comer porque ya se preparó, se sugestionó, mentalmente se indispuso para la acción. Pero en este estudio vamos a decirnos que Apocalipsis es el libro más hermoso de la Biblia, la revelación más importante que tú y yo debemos entender y conocer. Y vamos a decir que es el libro revelado para ti, para mí y para nuestros conocidos que les hablemos del Apocalipsis. De hecho, la palabra Apocalipsis significa revelación, significa correr el velo de lo que está más allá de la verja, más allá del jardín, lo que está hacia el futuro. Es decir, el Señor dijo que Él no hará nada sin que antes no se lo cuente a sus siervos, los profetas, sus hijos. Y el Señor, todo lo que va a hacer en el fin del mundo está aquí en Apocalipsis. Todo está relatado, contado, visto, presentado a Juan por el ángel en forma de visiones. Lo que está escrito aquí, él lo vio revelado por su ángel. Por lo tanto, comenzaremos el fascinante mundo del Apocalipsis. El Apocalipsis, Dios lo manda a escribir en una época extraordinariamente difícil para los cristianos. Fue la peor época del mundo. El año 90, el año 60, al comienzo de nuestra historia, los cristianos fueron perseguidos, masacrados, mutilados, entregados a fieras
que los devoraban sin compasión, todo por ser cristianos. Y en esa época tan terrible donde ser cristiano era tener ya la pena de muerte encima, el Señor manda escribir Apocalipsis para darle a estos cristianos una esperanza de vida eterna, para decirles que si bien era cierto que estaban proscritos por la humanidad, que ya tenían que morir, el Señor les daría vida eterna y los que perdieran la vida la volverían a hallar ya para obtenerla de una vez y para siempre por la eternidad. El Señor manda decirles a estos cristianos valientes que eran capaces de derramar su sangre en donde les tocara por la palabra de Jesús y por serles leales a Cristo, les manda decir que Él los defenderá y que todos aquellos que les hicieron daño pagarán uno por uno su daño, que no serán ellos burlados, que sus muertes no quedarían en vano, que el Señor recompensaría a cada uno de acuerdo a sus obras. Así que el evangelio que hay en Apocalipsis, el mensaje que hay en el Apocalipsis, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de salvación, es un mensaje de restitución de la dignidad de la vida humana. Es un espaldarazo de Dios a aquellos que estamos dispuestos a morir por Él y para Él. Es un soporte para el verdadero cristiano. Apocalipsis te manda a decir que si tú haces algo por Cristo, Dios ya lo hizo todo y hará por ti en el futuro lo que tú necesites para un día disfrutar de la vida eterna en la patria celestial. Apocalipsis te manda a decir que no estás sola en este mundo, que todo lo que sufres por ser una cristiana, tú podrías echar tus principios a la porra por un día y ganar mucho dinero. Tú podrías estar mejor si no fuera porque eres una cristiana o eres un cristiano. El Señor te manda a decir que Él te pagará todas esas limitaciones que has vivido por ser una cristiana o un cristiano leal. El Señor te recompensará con creces, no el doble ni el triple, 100 veces más, y como si fuera poco, la vida eterna. El Señor te manda a decir que todo lo que has sufrido, que todo lo que has vivido por Él, el Señor un día te lo va a pagar y recompensar, y tú y yo estaremos tan felices en el cielo un día que diremos que las bobaditas que vivimos aquí fueron de poca importancia comparadas con las glorias eternas que el Señor tiene preparado para ti y para mí en la patria celestial. Aquí el Señor comienza diciendo que esta es una revelación de Jesucristo, directamente de Él, que Dios le dio, es decir, que viene del Padre. El Padre se la dio a Jesucristo y que Él se la manifestó a sus siervos, todas las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Esto es del uno al otro y del otro al otro al otro hasta que llega hasta tu vida. Esto nos quiere decir que tú también, al recibir este mensaje, debes transmitírselo a otra persona. Dice el versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Juan era un siervo fiel, leal, daba testimonio de Jesucristo, hablaba de Jesucristo, le era fiel, le era leal. Dios escogerá los fieles para el fin del mundo, para que lo podamos representar ante reyes, ante autoridades y ante el mundo. Representaremos al Señor los fieles, los leales, los cumplidores de los mandamientos del Señor. El que tenga una vida doble, ni sueñe que va a representar a Cristo, porque aunque nadie sabe la vida que lleva,
ante la iglesia es el más consagrado de todos. Para Dios no hay nada oculto. Y Dios sí sabe quién es usted realmente. De ahí la urgente necesidad de consagrarnos al Señor plenamente, sin reservas. Entreguémosle todo al Señor. Cumplamos los mandamientos, seamos honrados con Él. Y Él nos utilizará para ser sus embajadores y representantes en esta tierra, como utilizó a Juan, que lo utilizó por su testimonio, por su vida intachable, por su vida arrepentida, por su vida puesta en las manos del Señor. Y aquí está lo más bello de este pasaje. Bienaventurado el que lee. Se está refiriendo a una sola persona. Bienaventurado el que lee. A veces en las sinagogas judías escogían a una persona en el sábado para que leyera la palabra de Dios. Y aquí dice que el que lo escojan para leer, bienaventurado. Hoy leyó Milenita el pasaje, bienaventurada Milena por haber leído. Bienaventurados cada uno de nosotros porque leemos la palabra de Dios. Y luego dice, y los que oyen las palabras de esta profecía, ya no está en singular, sino en plural. Los que oyen. Una persona lee y muchos oímos. Dice que también somos bienaventurados solamente por oír esta profecía. No está hablando que somos bienaventurados por oír la epístola de Santiago. No, no, no. Dice que somos bienaventurados, benditos y felices por leer y por oír las palabras de este libro, Apocalipsis. Es de este libro. Y los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ganamos por leer, ganamos por oír y ganamos por guardar. Aquí hay tres razones para ser bendecidos por nuestro Padre Celestial. Los que leen, los que oyen y los que guardamos las palabras de esta profecía. A todo el libro se le llama profecía en este pasaje porque todo ocurrirá hacia el futuro. Entonces, como todo viene hacia el futuro, todo el libro de Apocalipsis es una profecía. La profecía más grande de la Biblia se llama Apocalipsis. Y es esta la que vamos a estudiar durante estos días por la gracia de nuestro Padre Celestial. Él nos dará sabiduría para entenderlo y para comprenderlo. Por ahora, pues solamente digamos que somos benditos, felices, bienaventurados por oír, leer y guardar las palabras que estén aquí escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca se está refiriendo al tiempo de la venida de Cristo Jesús. El Señor escribió este libro para este tiempo. Él corre el velo para la profecía de 2030 tardes y mañanas que terminó en el año 1844. Este libro está escrito del año 1844 para acá. Este libro le quitó el sello que tenía el libro de Daniel para los últimos tiempos. Es decir, que este libro fue escrito para esta época. Y en esta época sí tiene sentido decir que el tiempo de la venida de Cristo está cerca. Podríamos decir hoy, está muy cerca. Para Juan no estaba cerca porque estaba a 2000 años. Pero han pasado 2000 años lo que hace que se escribió este libro. Bueno, no 2000, 1900, porque se escribió en el 90. Así que han pasado 1931 años, lo que es que se escribió este libro. Para él estaba lejos, pero para ti, para mí, que lo estamos hoy leyendo, escuchando y comprendiendo, el tiempo está cerca. El tiempo de la venida de Cristo está a las puertas.
Muchas generaciones quisieron vivir en este tiempo. Muchas personas anhelaron vivir en este tiempo para ver y contemplar con sus propios ojos antes de morir la preciosa venida de Cristo Jesús. Nosotros la contemplaremos y no tendremos que morir. A la segunda venida de Cristo, con los brazos abiertos, iremos sin conocer la muerte a la patria celestial. Es el privilegio de los que estemos vivos a la segunda venida de Cristo Jesús. El segundo privilegio que tendremos por estar vivos en esta época es que haremos parte de los 144,000. Los 144,000, como lo estudiaremos más adelante, son los que estemos vivos a la venida de Cristo. Y ese personal andará con Cristo para arriba y para abajo. Seremos los guardaespaldas de Cristo, los acompañantes del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tendremos grandes privilegios por haber vivido en esta época, la época de los últimos días de la venida de Cristo, la época del fin del mundo. Pero también tenemos grandes responsabilidades, como entre ellas ser cristianos genuinos, guardadores de los mandamientos del Señor, defensores de la palabra de Dios, bajo cualquier circunstancia y bajo cualquier presión. Hijos, que no nos atemoricemos porque no hay comida para mañana. Hijos, que no nos atemoricemos porque no tenemos un peso en el bolsillo. Que no nos atemoricemos porque mañana es el pago de los servicios y no hay un centavo. Esas son bobadas. No te preocupes, yo te consigo esas cositas. Es, hijos, que realmente tengamos la confianza total y plena en Cristo Jesús. Que tengamos esa fe genuina de los grandes héroes bíblicos, que la volvamos a reproducir hoy en día. Ese es nuestro desafío. Vivimos en la época más interesante del mundo, pero también tenemos grandes responsabilidades que cumplir, y cogidos, agarrados de la mano de Dios, podremos pasar estos momentos, esta época, y vivir a la altura que se requiere, porque el Señor necesita un pueblo que lo represente, y lo represente con fidelidad, con lealtad, con altura, con compromiso. Un pueblo que dé testimonio de Cristo Jesús. Dios te bendiga en este día. Dios nos ayude a ser verdaderos cristianos y estar dispuestos a ser protagonistas de los más grandes eventos que el mundo contemplará por estar viviendo en los últimos días. Un abrazo y felicitaciones por vivir en esta época, pero sobre todo por ser una cristiana o por ser un cristiano, hijo del Altísimo, y haber sido llamados de las tinieblas a esta luz admirable en Cristo Jesús. Un abrazo y un feliz día.